Muchas gracias por acompañarnos a esta edición del programa de la colección de voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional. Mi nombre es Maureen Herrera, soy funcionaria del Archivo Nacional y tengo el enorme gusto de entrevistar hoy, 24 de octubre del año 2016, a don Ronald Bonilla Carvajal, poeta distinguido costarricense, en cuya trayectoria vamos a ahondar a lo largo de esta conversación. Don Ronald, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en el Archivo Nacional, una institución emblemática para el país, a la cual los costarricenses le agradecemos mucho toda esta recuperación y este trabajo tan maravilloso que guarda nuestra historia y que da testimonio de lo que somos los costarricenses a través de todo el tiempo. Y justamente pues la idea es que esta entrevista quede disponible, don Ronald, para que futuras generaciones conozcan un poquito más de su amplia trayectoria. Muy amable. Antes de empezar con las preguntas, voy a leer un breve resumen de lo que ha sido pues su recorrido con la literatura. Don Ronald Bonilla nació el 14 de agosto de 1951 en San José, Costa Rica, y estudió en el Conservatorio Castella, con énfasis artístico en teatro y creación literaria. Posteriormente estudió filología en la Universidad de Costa Rica. Desde el año 1965 es miembro del Círculo de Poetas Costarricenses y del Movimiento de Perspectiva Trascendentalista como uno de sus creadores en 1977. Además es fundador y coordinador del taller literario Poiesis, que nació en el año 2007, que está bogante en este momento. Justamente vamos a hablar ahora sobre Poiesis. Don Ronald tiene una amplia producción bibliográfica. Algunas de sus obras son Viento Adentro, del 69, Las Manos de Amar, del 71, Porque el Tiempo no tiene sombra, también de 1971. No, 2001. 2001, Porque el Tiempo no tiene sombra. Gracias, don Ronald. Consignas en la Piedra, que es del 74, Soñar de Frente, del 78, Un Día contra el Asedio, del 99, A Instancias de tu Piel, del 2002, La Ciega Certeza, que es de la colección Perspectiva Trascendentalista, del 2005, Después de Soñarte, del 2006, Sed de Otras Piedras, del 2013, Apuntes para un Graffiti, del 14, y Hoja de Afilación y otros clichés, del 2015. No sé si me salté algún hijo reciente. Bueno, acaba de salir para el Festival Internacional de Poesía mi nuevo libro, el libro del Buen Amor, 2016, en la colección de Casa de Poesía en este año. Aquí actualizamos el recorrido. Ahora hablamos un poquito también del reciente festival, don Ronald. En el 77, don Ronald Bonilla, junto a don Laureano Albán, Julieta Dobles y Carlos Francisco Monge, escribe el Manifiesto Trascendentalista, que es un ensayo y proclama sobre la poesía. También don Ronald ha sido jurado de diversos concursos literarios, como el Nacional Agileo Echeverría, en diferentes ramas de literatura, y jurado del Premio Magón de Cultura. Sus poemas han sido publicados en antologías, recopilaciones nacionales y regionales y revistas en Panamá, Argentina y otros países de América y España. La revista Cultura de la editorial UNED, en su número 61 y 63, también publica algunos de sus poemas. También el nuevo número que salió este año, 67. Bien. Hay poemas de don Ronald. Y ensayos míos y también sobre mi obra. Sí. Muy bien. Don Ronald también tiene una trayectoria como columnista en el periódico La Prensa Libre, donde escribe acerca de diversos aspectos del mundo literario costarricense. Y pues cerramos este recuento con los diferentes premios que don Ronald ha tenido a lo largo de su carrera. Desde el año 1971, don Ronald gana el segundo premio de poesía de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. En el 77 gana el premio Joven Creación de Poesía. En el 2001, el Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría. En 2001-2002 gana el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan de Panamá. Y en el 2003, el primer premio de poesía Lisima Cochavarría de la ciudad de San Ramón. Asimismo, en el 2010, 13 y 14 ganó el Premio Literario Brunca
de la Universidad Nacional para la Región Bronca. Y en el 2013 su obra Apuntes para un Graffiti le vale el premio Una Palabra, y la cereza en el pastel dentro de toda esta lista de premios es el Premio Magón de Cultura, que don Ronald recibe, es anunciado este año como ganador de ese premio, como el Premio Magón de Cultura del año 2015. Toda una vida dedicada a la poesía, don Ronald, y a la literatura. Don Ronald, empecemos cronológicamente. Desde muy pequeño usted manifiesta su vocación relacionada con la poesía, desde que es un niño prácticamente. ¿Qué es lo que lo motiva a usted a tan corta edad a adentrarse en estos mundos de la palabra? No lo tengo claro con certeza, pero recuerdo que cuando estaba en segundo grado le dije a mis padres que iba a ser poeta. ¿Usted estaba en el Castella ya? No, él estaba en la Escuela Buenaventura Corrales, yo el Castella la hice la secundaria. Y no sé qué había leído, posiblemente cosas de los textos escolares, tal vez algunos poemas, tal vez Mulita Mayor por ahí, de Carlos Luis Sáenz. Mi padre era músico y yo pasaba escuchando música clásica desde que él pasaba tocando mucho, y era parte de la Sinfónica Nacional, era el concertino. Así que tanto el ambiente musical, a mi madre le gustaba la poesía, había una buena biblioteca en casa, así que empecé escribiendo unas especies de prositas o de prosas en cuadernillos que recortaba las hojas, las grapaba, les hacía una ilustración y decía que eran mis primeros libros y los daba a mi mamá y a parientes. Todo ese ambiente fue en la primaria, así que durante la primaria escribía imitando las cosas que me llegaban, hasta novelas de vaqueros y cosas de esas. Y ya en séptimo año en el Castella yo me sentí como más en mi ambiente, un ambiente artístico, me gustaba mucho el teatro. Empecé con el profesor Hernández Sandosecchi de teatro, y con él trabajé ya en obras, en tragedias griegas como Las Troyanas. Cuando apenas tenía 13 o 14 años hice papel de anciano en Las Troyanas, de Poseidón en Las Troyanas, y escribía todos los días un poema, prácticamente ya en el primer año de colegio. De ahí que a esa edad, antes de cumplir los 13 años, sentía esa vocación muy fuerte. Tuvimos en algunos momentos profesor de creación literaria en el Castella, no siempre, pero yo siempre en mi horario de las tardes, que era el horario artístico, ponía creación literaria, tuviese un profesor y me dedicaba a eso, a escribir, a revisar y a leer. ¿Y conserva material de esa época, don Ronald? Muy poco. Mi primer poema que se publicó en realidad fue en el periódico Mural del Castella, que hacían los muchachos más grandes de quinto, cuarto año, donde estaba Arabella Salaverry y otros que después fueron grandes actores o personas de teatro, como Juan Fernando Cerdas Albertazzi, Alejandro Herrera, y Carlos Eduardo Herrera Bonilla, que murió muy joven, y otros que escribían por esas épocas. Y entonces publicaban mis poemas en la pizarra, y yo pasaba en los recreos viendo a ver qué decía la gente de mi poema. Siempre como las redes sociales de la época. Como era las redes sociales. Y eran los recreos a ver si leían mis versos. Bueno, cuando tenía 14 años, se publicó en La Nación todo un suplemento dedicado a los muchachos del Castella que escribíamos. Casi todos eran del cuarto y quinto año, ya algunos se habían ido, el primer grupo de bachilleres del Castella, y ese suplemento en La Nación el suplemento cultural de La Nación dedicado a los escritores del Castella, a los chicos del Castella, pues fue visto por Albán, Julieta y Jorge de Bravo, y llegaron al Castella a conversar con nosotros y nos reclutaron para que fuéramos, si se puede decir así, para que fuéramos a los talleres que se hacían los sábados del Círculo de Poetas Costarricenses. Ahí un grupo del Castella empezó a llegar. Eran jóvenes, realmente. Éramos muchachos, yo tenía 14, los demás tenían 16 o 17, después llegó también una chica que era un año menor que yo, Giselle Ramírez, que publicó solo un libro de poesía infantil. Muchos de ellos no se desarrollaron como escritores, tal vez Cerdas Albertazzi sí como dramaturgo y como director de teatro,
Y Arabella ya andaba en México estudiando teatro, y regresó años después, cuando yo estaba en quinto año, a darnos clases de teatro. Todo ese grupo era muy hermoso, y el Castella, todos los sábados nos reuníamos. Así que cuando murió de Bravo en el 67, yo iba a cumplir 17 años y él tenía 29. Ese año nosotros estuvimos haciendo una obra de teatro en el Teatro Nacional, que era Pedro Pérez Candidato, de Víctor Manuel Arroyo, que también había sido que después fue profesor del Castella en creación literaria. Y entonces, a la salida del teatro, estuvimos varios que éramos a su vez del Castella y con los del Círculo, con Laureano, con Rodrigo Quirós, con Julieta, con Alfonso Chase, con De Bravo y con José León Sánchez, entre otros. Ellos se fueron a la vela de Beatriz Ferretto, que había muerto muy joven, una muchacha del Partido Comunista. Y yo me fui para la casa porque era un chico de apenas 16 años, tenía que regresar a mi hogar. Pero esos sábados eran muy bonitos también, se hacían los talleres, después íbamos a una soda con Jorge de Bravo y su novia, porque ella estaba divorciada, separado, no divorciado, nunca se divorció, no le dio tiempo, y Laureano con Julieta, que eran novios, aunque Julieta andaba embarazada, eran novios. Así que eso era muy bonito. Yo ya después tenía que irme a la casa, era el más chico, me decían el Benjamín del grupo, y ya andaba con ellos dando recitales. Así que después de la muerte de Jorge de Bravo también hicimos un coro de poesía con poemas de Bravo y anduvimos por todo el país. A veces me escapaba hasta del colegio para ir con ellos en tren a Punta Arenas a dar recitales con el espectáculo sobre Jorge de Bravo. Escuchándolo hablar, don Ronald, queda uno con la idea de que ellos tenían un ambiente muy acogedor para la gente más joven. Se mantiene esa tendencia ahora en la cultura literaria costarricense. En parte sí. Hay que recordar que ellos también eran muchachos de 22, 23 años. Sí, eran todos. Es decir, eran muy realmente jóvenes. Estaban empezando a publicar gracias a la editorial Costa Rica. Rodrigo Quirós había publicado su primer librito como en el 66, 67. Laureano también eran sus primeros libros ya aceptados por la editorial Costa Rica, lo mismo Julieta. Y ya a esa edad, a los 21, 22 años, estaban ganando el Premio Nacional de Poesía, tanto de Bravo en el 66, 67, con Canciones Cotidianas, como Laureano estaba publicando Nosotros los Hombres y Las Voces, otros libros en la editorial Costa Rica, y Julieta con El Peso Vivo, Reloj de Siempre y otras obras. Así que apareció mi libro Las Manos de Amar, que en realidad fue escrito del 66 al 68 y salió hasta en el 71. O sea, fue escrito mientras yo estaba en el colegio. Las Manos de Amar salió en el 71, un libro que había producido en el Castella y estando en el Círculo de Poetas. E incluso algunos de esos poemas fueron revisados por Laureano. Y ese libro salió hasta en el 71 por la editorial Costa Rica. Teníamos esa oportunidad los jóvenes de publicar en una editorial estatal, que en esa época pues nos albergaba a todos, de alguna manera. Ahí publicó Germán Salas, que era un muchacho muy pobre que iba a nuestros talleres, y muchos otros. Así que sí, había un ambiente el Círculo hermoso. de Poetas y el movimiento poético trascendentalista eran movimientos aparte. En realidad, uno se deriva del otro. El movimiento trascendentalista nace en los 70s con las inquietudes de Laureano de hacer un manifiesto y de escribir nuestras ideas que se iban forjando en el desarrollo de los talleres, nuestras ideas sobre la poesía. Entonces empezamos a reunirnos, aparte del taller, Laureano, Julieta y este servidor y Carlos Francisco Monge, para ir poniendo en blanco y negro todas esas ideas sobre la poesía que teníamos nosotros. También a veces estuvo cerca Rodrigo Quirós, pero él casi no asistió y al final no firmó el manifiesto, aunque siempre se sintió imbuido de esas mismas ideas. ¿Y en esencia qué proponía el manifiesto? Muchas cosas. En esencia, recordemos que es una época en que en toda América Latina hay
una gran efervescencia político-social y quizás hay una lucha por las ideas socialistas en América Latina contra las dictaduras, que son muchas. Entonces, la poesía en Centroamérica y en otros países de América Latina está muy influenciada por la necesidad política de liberación, de liberarse de las dictaduras y del oprobio. Y eso hace que la poesía abandone un poco el lirismo y la metaforización, el lenguaje poético, por hacer algo muy directo, muy claro políticamente. Y aunque nosotros todos éramos de izquierda en ese momento, claramente ubicados, y hasta algunos militábamos, la verdad es que nosotros teníamos un país un poco mejor, con una base democrática, con una sensación de estar mejor, y nuestra poesía, aunque sí se llenaba también de la necesidad del cambio social y político, también buscaba otros temas como lo metafísico, como lo filosófico, también lo existencial y el amor. En el planteamiento amoroso, incluso desde Jorge Bravo, hay un cambio desde la forma de ver del hombre a la mujer y de integrarla en forma igualitaria en su vida social, en sus luchas y en el erotismo, en plantear una igualdad. Hasta en eso se puede ser revolucionario en ese momento. Eso luego Aristarú lo profundiza con un erotismo que es un apropiarse del cuerpo y un cantar el cuerpo masculino, que no se podía eso imaginarse en la poesía de la primera mitad del siglo XX. Así que sí hay cambios importantes que se generan. Nuestro movimiento reacciona en contra de un lenguaje directo, exteriorista, que casi no plantea el yo lírico, y un lenguaje aprosado, sin ritmo, y que pierde ciertos niveles de sugerencia que tenía la poesía de habla hispana en todo su desarrollo. Entonces rechazamos un poco ese exteriorismo aprosado que estaba de moda con Ernesto Cardenal en Nicaragua y otros poetas en todo Centroamérica, y decíamos que podíamos tocar cualquier tema, lo social, lo político, pero que debíamos hacerlo con lenguaje literario, con lenguaje poético, con metaforización. También hacíamos crítica a otras posturas literarias como el imaginismo, de creer que la poesía era sola elaboración, y planteábamos que la inspiración sí existía, que era un proceso intuitivo, de que la vivencia la que podíamos transformar a través del conocimiento del lenguaje en palabras, de ser lo más cercano a la vida. Entonces criticábamos muchas posturas literarias que estaban más o menos de moda: el tremendismo, o lo grotesco, lo prosaico, lo aprosado, lo grandilocuente, muchas corrientes que habían existido y existían en ese momento en la poesía. Nosotros la criticábamos y planteábamos una poesía que elevara más al ser humano, más revelativa, más trascendente. ¿Y de qué forma todas estas ideas marcan su obra, don Ronald? Por supuesto que la marcan mucho, porque la perspectiva trascendentalista en la poesía siempre ha existido. Eso no es un invento nuestro, siempre ha existido. Hay tonos más populares en la poesía y hay tonos más cultos, más culteranos. Y nosotros no planteamos una poesía culterana, sino una poesía muy vivencial y emotiva. Y tanto es así que esa perspectiva se mantiene en casi todos los poetas del movimiento y en muchos que estuvieron alrededor nuestros en esa primera etapa: Mía Gallegos, Milton Zárate, que es definido como trascendentalista, y muchos otros, aunque algunos de ellos después se deslindan, tratando de hacer otras cosas diferentes. Nosotros mismos, Carlos Francisco Monge también se deslinda de alguna manera, rescatando algunas ideas del manifiesto en sus ensayos, pero proponiendo una poesía muy, muy diferente en sus últimos libros. Incluso yo tengo un libro como Hoja de Afiliación y otros clichés, que plantea una defensa del trascendentalismo desde una voz experimental,
coloquial totalmente e irónica, ¿verdad? Una especie de parodia de otras corrientes, donde entra digamos, lo exterior, lo aprosado. Pero también hay que pensar que nuestra poesía está muy imbuida por las utopías sociales de la época, cosa que empieza a perderse ya en los 80s con el desencanto, con la caída de las ideas socialistas, y en los 90 ya vienen tendencias muy decadentistas, donde muchos de los poetas piensan que la poesía no sirve para nada, que nada sirve para nada, que se escribe porque sale, pero... Y en este momento, ¿cómo está posicionada la poesía? ¿Cómo la ve usted? Hay de todo. Prácticamente estamos en un barroquismo donde se dan todas las tendencias a la vez y donde todas se mezclan. Hay desde el realismo sucio, que hasta busca las palabras, la procacidad, la vulgaridad, es como el naturalismo en la poesía, pero llevado a un extremo, casi sin sugerencia poética. Está las voces de jóvenes muy decadentistas, pero también hay jóvenes haciendo poesía de gran valor lírico, filosófico, profundo, metafísico, que no puedo... Es decir, nosotros creíamos, y lo que planteamos es que la verdadera poesía es trascendental, y de alguna manera, sea o no que lo aceptemos, la revelación a través del arte es lo que va a aflorar. Aunque usemos un lenguaje coloquial a veces, aunque usemos un lenguaje muy literario otras veces, o muy culto, o hagamos algo más cotidiano. ¿Y usted visualiza estas nuevas generaciones tecnológicas de teléfonos inteligentes y redes sociales y correo electrónico? ¿Visualiza a toda esta población de este momento valorando la poesía, considerándola algo relevante para nuestro tiempo? Yo creo que sí. Siempre se dijo que la poesía es la cenicienta de las artes, sobre todo pensemos que en la segunda mitad del siglo XX la novela tiene una gran preeminencia, y la narrativa, en contra de la poesía, que era, como decir, el non plus ultra de la literatura en la primera mitad del siglo XX. Si usted se da cuenta quiénes son los grandes escritores de la primera mitad del siglo XX en idioma español, son la generación del 27, con Lorca, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Rafael Alberti, y en América Pablo Neruda, César Vallejo y otros. Y Octavio Paz, Jorge Luis Borges. Es decir, la presencia de estos grandes poetas era, como decir, lo más elevado de la literatura. Pero a partir de los años 50 y 60, muchos poetas hacen también novelas, como Miguel Ángel Asturias, y después de él, Alejo Carpentier y todos los del boom, García Márquez, Vargas Llosa, etc., ponen la novela en primer lugar. Y la llevan a niveles literarios muy buenos, porque también son poetas, de alguna manera. Cortázar empieza como poeta, Borges hace las dos cosas, pequeñas narraciones y ensayos, o narraciones que se parecen a ensayos, y poesía, y las mezcla en sus propios libros. Pero Neruda y otros poetas de esa época llevan la poesía a niveles muy altos, y quizás las generaciones posteriores rehuyen un poco el seguir por ese camino, y buscan hacer poesía menos, como decirle, que ya no quieren seguir desarrollando la metáfora a esos niveles. Entonces se vuelven más aprosados, incluso... Eso no significa que no haya oficio en el camino. No, oficio sí hay, sí. Oficio hay, incluso de poetas. Nicanor Parra no es que haga antipoesía, él hace poesía que llama antipoesía, pero es poesía, solo que su estética es muy diferente a la que está en boga en ese momento, y entonces se contrapone a la poesía nerudiana, por ejemplo. Y es una gran influencia para la poesía de la segunda mitad del siglo XX, y todavía. Y él es un poeta con acentos más populares. Poetas como Lorca tienen tanto el acento popular en El romancero gitano como la poesía más surrealista de él en Poeta de Nueva York y los poemas más profundos. Todas esas corrientes sí se dan en ambos y en nosotros mismos. No podemos decir que el trascendentalismo mucha gente lo liga nada más a la estética de Laureano Albán en la primera mitad del siglo XX.
y no se dan cuenta que estamos haciendo cosas muy diferentes, Carlos Francisco y este servidor y la misma Julieta. Y esa era la pregunta que seguía, ¿de qué forma su creación ha ido cambiando con el paso del tiempo? No, sí, va cambiando, va incorporando nuevos elementos, hay nuevas lecturas, hay también nuevas vivencias. Por ejemplo, en mi libro Apuntes para un Graffiti se advierte la presencia del pensamiento junguiano que influye en mi vida y por lo tanto en mis letras. En Hoja de Afiliación hay una postura más irónica sobre la vida social, sobre el amor en la pareja y también sobre la vida de los poetas. Hay una ironía sobre los poetas buscando un lugar en la sociedad y se les trata como bufones que quieren sobresalir, ¿verdad? Se habla un poco del ego de los poetas. Esa línea irónica está en muchos de los poetas decadentistas, pero en mi poesía se rescata una crítica social de que la sociedad está en ese momento dándole mayor importancia a lo decadente, al hálito hediondo, digo yo en un poema, al hálito hediondo, que a la trascendencia y a la revelación, que es a la magia de la poesía. Es decir, se hace una crítica social usando el mismo lenguaje que están proponiendo por ahí los que llamamos los poetas, entre comillas, malditos, pues sin referirnos exactamente al movimiento francés del siglo XIX, a cierta bohemia y a cierta visión de la poesía como del alcohólico, de la persona que está en los bares y que desde ahí hace poemas. Entonces hay poetas costarricenses que empiezan un libro diciendo trago 1, trago 2, trago 3, ¿verdad? No son poema 1, poema 2, son tragos. Y sin embargo, pues ellos... Pero eso es un estereotipo, ¿no? Ese del poeta en la guardilla y... Claro, y de alguna manera lo marginal, pregunto. Pues es cierto, en parte se ha dado eso, porque el poeta es un gran contestatario, es una persona que no se deja absorber fácilmente por la sociedad, pero eso lo puede hacer caer en el vicio o en posturas de huida, o enfrentarse socialmente a lo que considera injusto. Pero es un estereotipo, definitivamente no todos los poetas están en esa tesitura, pero sí hay una parte de eso. Entonces, de alguna manera, ¿qué decimos nosotros? Lo que tenemos que hacer es trabajar seriamente la poesía, estudiar, leer mucho y no pues pasar tantas horas en las cantinas creyendo que con eso estamos haciendo pues la gran obra, ¿verdad? Más escritorio y menos cantina, tal vez. Exacto, tal vez sí. Don Ronald, y una pregunta, en su proceso como escritor, ¿qué ha sido determinante a lo largo de su carrera? ¿Qué herramientas, qué vivencias, qué personas, qué hitos que dice usted son determinantes para ser el escritor que yo soy en esto? Bueno, yo pienso que el Castella y don Manuel Herrera son determinantes porque nos enseña la libertad de la creación. Los grandes poetas de los años 60, sobre todo la escuela que se inicia en Turrialba con Jorge Albán y Marco Aguilar y otros que estaban cerca de ahí y que luego se continúa en San José, porque realmente ahí se empieza a transformar la poesía costarricense, de una poesía que estaba en ciertas élites y que propiciaba algo muy mimético y que se olvidaba mucho del ser humano, estaba como en un castillo oculto, y se empieza a hacer una poesía más callejera, aún cuando ahora nos acusen de lo contrario. En realidad nuestros poemas también iban a la calle, a las protestas, a lo de Alcoa, y eso nos unía como generación. Todo eso fue... Y por otro lado las lecturas, la misma vivencia de la izquierda nacional y los impactos de la caída, por ejemplo, del gobierno de Allende, y los impactos de la revolución nicaragüense en su principio, en que uno pensaba que iba hacia algo bueno, ¿verdad? Y que luego se traiciona.
el amor, muchas cosas lo impactan a uno, también las pocas posibilidades de viajar que tuve, el contacto con todas las artes, con la música tanto clásica como popular. A pesar de venir de esa familia y de gustarme mucho la música clásica, la música del siglo XX, Stravinsky y otros, también era rockero, me gustaba mucho el rock, usaba el pelo largo, eso también influenciaba la música, aunque no entendiese bien las letras, ciertas posiciones de la música, Pink Floyd, etcétera, también nos llegaban y era un signo importante de la época. Y a propósito de la música, don Ronald, aprovechemos este contexto. ¿Qué opina de que le hayan dado el Nobel a Bob Dylan? Bueno, ha sido todo un tema. Es todo un tema. Ni siquiera sabemos si lo va a ir a recoger, porque por ahí se dice que en la de menos ni se presenta. Pero de todos modos no necesitaba la plata tan buena que da el premio Nobel. Era un hombre, digamos, que es del ambiente mediático, popular. Definitivamente es producto quizás, porque esa propuesta existía desde hace unos 20 años, el de Bob Dylan como Nobel, como existen. Es decir, se lleva un proceso largo. Cuando se le da a un escritor el Nobel, quizás lleva 15, 20 años de ser candidato, como pasó con Vargas Llosa. Ya la gente creía que ya estaba desechado cuando lo revivieron. Y Bob Dylan representa así una generación que sus letras y su música influye a la poesía, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina. Y hay muchos poetas que aquí se llaman de la generación Beat, que tienen que ver con eso y con esas letras. Cierta postura también un poco decadentista. Para mí, habiendo tantos escritores importantes que han significado un cambio y que han hecho una obra tan monumental, que se lo dan a Bob Dylan, pues es parte de lo que ellos pueden hacer, reivindicando esa unión de música con poesía, que es también, así nació la poesía, reivindicando que es una generación de letristas que influyeron en la poesía en un cambio. Después de todo, en Estados Unidos estaban poetas hippies como Ginsberg, que eran importantes, pero que no recibieron a tener ese reconocimiento. La poesía ha sido muy poco premiada por los premios Nobel en los últimos 20 años. Se puede decir que hace unos 98 creo que fue la poeta polaca, de la cual alguien ha dicho que se ve tiesa a la par de la frescura de letras de Bob Dylan, porque es una poeta muy culterana. Pasaron 11 años después de 10 narradores y un hombre de teatro, o 2, para que llegara de nuevo Tomás Tranströmer, uno de los poetas más profundos de la cultura sueca, de centroeuropeo. Y luego vuelven otros prosistas. Últimamente ha habido cierto posicionamiento de la academia de encontrar en ciertos textos que no son exactamente literarios la posibilidad del premio. Por ejemplo, una cronista de guerra cuyo lenguaje no es tan personal, porque la crónica periodística es un poco menos personal, menos estilo literario, aunque ella lo eleva a un buen nivel de escritura, de literatura, pero ya desde ahí se está enfrentando un poco a la visión de la literatura como ficción. Y también cuando dan el premio a Darío Fo, que es un hombre cuyos textos no los podemos ver desligados de su performance, de su actuación hacia afuera. Así que ya se puede decir que en los últimos años hay 3 premios que pueden ser de alguna manera cuestionados por la intelectualidad y por los escritores. Yo pienso que había muchas obras importantes, tanto en narrativa como en poesía, que premiarse antes de Bob Dylan, pero que es una voz importante y que representa un movimiento
que también tiene textos literarios, aunque no se publiquen en formato de libros, salvo uno o dos, no sé, y que ha influido a las corrientes literarias actuales, es cierto, ¿verdad? Así que tiene sus defensores y sus detractores. Y de alguna forma se inserta en eso que usted me mencionaba antes, don Ronald, de que hay cada vez más como mezcla entre géneros y entre tendencias, como que las fronteras ya no están tan claramente dibujadas. Las fronteras las han hecho las academias, los géneros los hacen los académicos. Yo escribo poesía en verso, no me gusta la prosa para la poesía, y no es que no se pueda hacer. Hay algunos casos muy buenos, pero queda como en un punto intermedio entre la narrativa y la poesía. Igualmente, muchos poemas aparentemente escritos en versos no son más que pequeñas prosas partidas en trocitos, porque esos versos no están implicados en la idea de un ritmo o de una métrica, que aunque nosotros usemos el verso libre, también buscamos que haya musicalidad, y la musicalidad se consigue a través de las métricas ya logradas por la tradición. Así que incluso si usted ve las odas de Neruda, uno dice, bueno, ¿dónde está la versificación acá de Neruda en las odas elementales? Claro, él lo que hace es partir el endecasílabo en dos, y entonces seguirá sonando endecasílabo aunque tenga un verso de 7 y otro de 4. Hay mucha renovación en estas cosas de versificar, y hay la idea de que el ritmo de un poema ahora se da en una forma interna, que no importa el ritmo externo. Pues muchos de nosotros seguimos creyendo en la musicalidad de la poesía. Don Ronald, y este tema de la academia me lleva a mí a otro. ¿Qué opina usted sobre el tema de la crítica literaria? Es todo un tema en el mundo de la literatura. Mira, uno quisiera hacer crítica, pero uno está inserto en el mundo literario. Entonces, quizás lo que hace son reseñas de lo que le gusta. Reseñar y decir lo que le gusta de algunos libros, de algunos poemarios. Hay algunos que intentan hacer crítica. En Costa Rica es muy poco, y las voces críticas yo a veces pienso que les falta preparación. Y a veces desde el no creador uno ve que hacen críticas muy sesgadas. Si son antitrascendentalismo, todo lo que les huela a trascendentalismo lo van a ver como malo, y todo lo que les parezca que se deslinda de ahí lo ven como bueno, y entonces ¿se vale la crítica que provenga de alguien que no escribe? Bueno, desde que es crítico ya está escribiendo, aunque sea crítica. El problema es que la poesía cuesta mucho verla racionalmente, y si usted la ve tan racionalmente, entonces esa aproximación a la poesía casi no es válida. Pero de alguna forma es la aproximación que plantean los planes de estudio del Ministerio de Educación. No sé si ha tenido Pero si usted ve con planes de estudio, filósofos que se han acercado a hablar de la poesía, o son poetas o grandes filósofos, cuando hablan de la poesía terminan haciendo poesía en sus prosas. Octavio Paz es un ensayista que es poeta, y cuando hace ensayos, y la aproximación que él hace a la poesía es con lenguaje poético, porque no puede deslindarse. Lo mismo bueno, ahora se me olvidó el nombre, pero hay muchas, o Carlos Busoño, cuando se acerca a la teoría literaria y plantea teoría literaria de la poesía, sí, hay bases científicas y filológicas, pero no deja de plantear un lenguaje poético para analizar la poesía. Una vez un amigo hizo un prólogo de un libro de poesía, pero un prólogo bellísimo, y el libro realmente a mí no me gustaba. Era como pura prosa, y entonces le dije, ¿cómo hiciste un prólogo tan bello para un libro así? Me dice, es que yo no lo hice sobre el libro que se escribió, sino sobre el libro que me hubiera gustado que se escriba. y un poco es eso. Yo creo que la crítica puede ser necesaria. Está la academia haciendo también investigaciones y propuestas sobre obras como la de Mía Gallegos, sobre Anistarú, sobre Julieta Doble se han hecho 2 tesis, sobre Albán, Ronald Campos hizo una tesis muy buena.
Y esos acercamientos tienen bases científicas con base en lo del lenguaje, pero no pueden prescindir del todo de un acercamiento espiritual a la poesía. De repente pueda suceder que algún creador no reciba la bendición de los críticos, pero sí la del público. Sí, sucede y que a la mucho. gente le encante. Sucede mucho, como los hay al revés, de libros poco leídos, pero que son muy avalados por la academia. En eso hay de todo. Uno no puede esperar que su obra sea aceptada por todos, porque hay lectores para todo para tipo todos. Y si usted ejerciera ese rol de crítica hacia su propia obra, don Ronald, ¿cuáles le parecen sus obras mejor logradas? Bueno, uno siempre piensa que lo último es lo mejor. Yo tengo 5 libros inéditos y creo que mi mejor libro todavía no lo he escrito. Espero que me den tiempo para hacer otras cosas. Lógicamente, libros desde Sed de otras piedras, Después de soñarte, el libro del buen amor, Hoja de afiliación y otros clichés en otra tesitura, en otro tono. Me gustan mucho. Ahora, revisando mis poemas de juventud, a mí me gusta mucho Las manos de amar, que fue mi primer libro, pero no me gusta tanto ciertos poemas de libros ahí intermedios, como En soñar de frente veo cosas que no me gustan ya. Pero bueno, es muy difícil. Casi siempre el primer libro el poeta lo va a jurar de él, va a decir que ojalá no hubiese existido. Así conozco a muchos, aunque son buenos libros. Ellos quieren rechazarlos. Yo creo que hay poetas que son muy buenos en sus inicios y después ya no tanto. Creo que pasa con algunos que entrando allá a una adultez se vuelven muy conceptuales y muy fríos. El mismo Vicente Aleixandre, me parece Espadas como labios un gran libro, pero Poemas de la consumación no me lo parece tanto. Tiene que ver tal vez con ese esfuerzo de trabajar con el lenguaje cada día, porque en una entrevista que le hicieron a usted en el semanario Universidad, me encontré esta cita suya que me llamó mucho la atención. Me siento feliz y realizado, pero ser poeta es un eterno batallar consigo mismo, la palabra y el lenguaje. Nunca se está totalmente satisfecho. Así es, creo que expresa bien lo que pienso. Nunca se está totalmente satisfecho, por eso quizás uno está haciendo el mismo poema siempre, repetido muchas veces, o los mismos poemas, pero la poesía de uno cambia no solamente por lecturas, no cambia solamente porque aprende cosas nuevas. Fundamentalmente el arte de uno cambia porque uno cambia. Todo, porque uno está cambiando. Entonces, cuando cambiamos tenemos que expresar eso nuevo que está en nosotros, a veces sin percibirlo. Y por eso la poesía va cambiando. Del afán de decir solo frases, metáforas deslumbrantes, a hacer un coloquio más sencillo, eso también es parte de un cambio interno. Y yo creo que todos los poetas manifiestan muchos cambios. Ahora, algunos van de una gran intuición a un conceptualismo, entonces le parece a uno un poco más feo ese cambio. Yo digo que poetas como Vicente Aleixandre, que mencioné, que su libro Poemas de la consumación no me parece tan bueno como el otro, es porque quizás para mí me gusta más la poesía más intuitiva y menos racional, menos conceptual. El tiempo nos va ganando, don Ronald, pero nos faltan 3 temas que no quisiera que dejáramos de abordar. Después me corto. El primero tiene que ver con lo que ha significado el grupo literario Poiesis. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien, yo aprendí participando en los talleres del Círculo de Poetas y luego en su segunda etapa, el 95 para acá, con Laureano y Julieta, y a veces ellos se fueron del país y me quedé casi yo como a cargo porque ser el referente de más experiencia en el grupo, pues a tener bases importantes para ayudarle a los otros a trabajar sus poemas.
Así que hubo un momento de separación con el grupo de Perspectiva Trascendentalista, sobre todo del taller que hacía Laureano. Fundé el grupo Poiesis, aunque después volví al otro, se mantuvo Poiesis como un grupo independiente, no solamente como una alternativa de dar las bases de lo que era el trascendentalismo, porque no es eso, sino de ayudarle a cada quien en su propio camino. Y Poiesis se fue haciendo cada vez más grande, fueron pasando voces muy disímiles, muy diferentes, tanto en narrativa como en poesía. A mí enseñar me apasiona y no solamente estoy enseñando, estoy al lado de Julieta, estoy al lado de Lucía Alfaro y de muchas otras gentes que han aprendido mucho, y entre todos nos ayudamos, y tanto a veces hasta el más joven le aporta a uno algo para un poema de uno, porque son visiones, son lecturas, y entonces el grupo ayuda mucho. Entonces tiene dos propósitos: ir hacia la excelencia literaria, cada quien buscando su propio camino, y por otro lado, que el grupo nos ayude a poner la poesía en un lugar en el país. No hay tantos espacios de ese tipo en el país en este momento, don Ronald. No, tal vez no tantos como debiesen haber. Si hay varios grupos, hay varios talleres. El nuestro es gratuito, a veces nos prestaba el Ministerio de Cultura un salón, hasta eso ha sido difícil este año, así que andamos rodando, pero sí hacemos muchas actividades, recitales con base en las efemérides. El Día de la Mujer, damos homenaje a una mujer emblemática y leemos, y las mujeres del grupo leen poesía. El Día Nacional de la Poesía, ya hacemos casi un festival. El Día Internacional de la Poesía, participamos en festivales internacionales. El Festival Nacional, estamos metidos de lleno en ser parte de la organización, en colaborar. Este año yo fui uno de los delegados. Son 18 extranjeros y 2 nacionales este año. Sí, hay espacios, y vamos abriendo un camino y un público para la poesía leída, porque hay que recordar que la poesía proviene de la oralidad y hay que rescatar eso. A mucha gente le gusta más la poesía cuando la escucha que cuando la lee. Y estamos buscando ese espacio. La poesía sí está de moda. Si usted ve en las redes sociales y si usted ve todos los blogs, y todo el mundo quiere ser poeta y todo el mundo dice ser poeta, aunque muchos no lo son más que aficionados, pero porque la actitud del profesional es otra cosa. ¿Y qué consejo le daría usted a esas personas que quieren escribir? No, que sigan escribiendo, que les voy a decir. El que quiere tomarlo en serio, pues debe leer mucho, debe estudiar, debe ver cuál ha sido la evolución de la poesía en toda su historia, desde los poetas griegos de Safo y Anacreonte hasta nuestros días. Debe conocer y debe buscarse a sí mismo, buscar su propia voz, pero para eso debe pasar también por la mímesis, por la imitación de las grandes voces, de los clásicos. Tiene que conocer clásicos, tiene que conocer lo que se hace ahora, y sí, es una actitud profesional, aunque no podamos vivir de la poesía. Entonces la poesía está de moda en las redes sociales. En los años 70 se publicaba un libro de poesía en Costa Rica. En la editorial de Costa Rica se hacían 2.300 ejemplares. Hoy la editorial de la UNED, la editorial de Costa Rica, la editorial de la UCR o de la Universidad Nacional hacen 400, 500, 600 o 300 ejemplares. Las mismas editoriales privadas del país. Pero no se hacen 15 libros de poesía al año, se hacen 40. O sea, la oferta es mucho mayor. Entonces, tal vez el libro en papel ya no se compra tanto, porque hay otros recursos, hasta gratuitos, de acceder a la poesía de Ronald Bonilla y de todos. Y finalmente, don Ronald, ¿qué significado tuvo el premio Magón para usted? Bueno, cuando uno llega al premio Magón en un país como Costa Rica, se puede decir que hay dos maneras de verla. Para mí es un reconocimiento importante a una vida dedicada a la poesía, pero también como que le quieren poner un techo a uno. Bueno, ya usted tiene el Magón, ya que no pueda esperar a nada más. Pero realmente la poesía, este país es muy pequeño, tiene muy poca caja de resonancia en el extranjero.
los escritores costarricenses, aun cuando sean muy buenos y puede haber hasta un genio, no se le está reconociendo fuera del país. Así que tenemos un universo muy vasto que no se trata de que Ronald Bonilla lo conquiste o que Julieta Dobles o algún otro, o Juan Carlos Olivas, para hablar de un muchacho de 28 años que está recibiendo los principales premios del país y afuera. Un muchacho que inició con nosotros. Pero sí tenemos, si creemos que nuestra obra está dando un mensaje, y ese mensaje puede ser importante para otros, para ayudarlos, para transformarlos, para darles algo nuevo que los ayude a ser mejores personas y mejores seres humanos y más profundos, y a que nos conectemos entre todos como lo que somos, un solo organismo vivo, entonces yo creo que sería importante que estas voces y estos poemas se posesionen no solo en el país. Aquí es una gran minoría la que lee en todo caso y la que compra libros, pero vamos a ampliar esa gama. El desafío es salir, traspasar la frontera. El desafío puede ser estar saliendo, y yo creo que a través de las redes sociales yo he hecho un trabajo de 10 años en que cualquiera va a otros países y saben quién es Ronald Bonilla, aunque sí, sobre todo de habla hispana, va a Argentina, se encuentra gente que hay amigos míos que fueron a encuentros a Perú, y cuando dijeron que era de Costa Rica, ¿usted conoce a Ronald Bonilla? Es que nosotros lo leemos acá. Qué gratificante. Entonces, pues no es una gran cosa porque hay miles de voces en todo el mundo y hay muy buena poesía en todo el mundo. Y en Costa Rica también, José María Sonta acaba de ganar 2 premios de los más importantes a nivel internacional, con una poesía muy interesante y muy nueva, muy diferente. Y eso es valioso para el país. Bueno, el Magón significa para uno un reconocimiento, pero yo pienso que mi obra apenas va como por la mitad. Yo quiero que salgan 5 libros que tengo inéditos. Qué bueno, y quiero que aparezcan, que las editoriales acojan también la poesía de los jóvenes, y te da mucha situación. Hay editoriales estatales que ya no le están premiando a personas que empezaron a escribir ya a cierta edad. Entonces solamente ciertas capillas están protegidas por una editorial estatal, por ejemplo. Cierto tipo de poesía, lo demás no. Y eso puede estar sucediendo a veces en las editoriales estatales. La oferta privada generalmente o está sesgada hacia un lineamiento o es muy caro, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, nosotros formamos la editorial Poiesis hace 2 años, hoy año y medio. Ya hemos publicado unos 7 libros, vienen 3 más para afuera, uno de literatura infantil y otros. Pero los más jóvenes no los hemos podido publicar porque no tenemos capital. Claro, eso y ellos no tienen posibilidades de publicarse, de financiarse. Entonces, si no logran que las editoriales estatales se abran a sus voces, pues es difícil para ellos. Don Ronald, ¿alguna palabra final que usted quisiera compartir? Bueno, ojalá que esto algún día se dé y mucha gente venga a oírlo. En realidad, muy agradecido con el Archivo Nacional, con Maureen, con los personeros acá. La poesía está buscando su camino como todas las artes. El país da un ejemplo de visualizar a través de estas premiaciones las mejores obras del país en todos los campos. Cultura hace su labor, pero falta mucho desde la sociedad civil y las instituciones. Debe haber una unión para que el pueblo costarricense se eduque más, se forme, se culturice más y pueda apreciar todos los diferentes aspectos de la cultura que se produce. Porque eso somos nosotros. Está ahí, en nuestros poemas, en las pinturas, en las obras de música. Y si no nos oímos, si no apreciamos nuestras canciones, si no apreciamos nuestros poemas, nuestros cuentos, nuestras novelas,
pues sencillamente preferimos todo lo extranjero, entonces no valoramos lo nuestro. Tan importante es tener una cultura que se apropie de lo mejor de toda la cultura universal, como de saber valorar lo que somos. Qué lindo mensaje para cerrar. Don Ronald, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista de la colección de voces. Hoy entrevistando a don Ronald Bonilla Carvajal, Premio Magón 2015. Y como han podido ustedes observar a lo largo de la conversación, poeta de gran trayectoria aquí en Costa Rica. Soy Maureen Herrera y ha sido un gusto haberlos acompañado. Doy públicamente el reconocimiento a la compañera Alejandra Chavarría, funcionaria del Departamento de Archivo Histórico, quien fue la persona que estuvo a cargo de esta investigación. Gracias por acompañarnos. Bravo, Alejandra.